Bien, entonces la idea, bueno, rescatando el último comentario. Cuando un objeto se mueve siguiendo una trayectoria circular, la aceleración no va a estar dirigida, digamos, a lo largo de una sola eh, dirección, sino que, por el contrario, va a tener dos componentes. Les mencionaba entonces la componente de aceleración tangencial, A sub t, que está formada por esta parte. Vean que esa aceleración tangencial depende solamente del radio de la circunferencia, qué tan alejados o cercanos estemos al eje de giro, y la aceleración angular, justamente la aceleración que se comentó en esta parte, ¿no? la que se discutió brevemente. Por su parte, la aceleración centrípeta es una componente de la aceleración que se ubica siempre dirigida al centro de la trayectoria, y su valor es, o módulo, vale el radio de la trayectoria, el radio del círculo, por la velocidad angular al cuadrado, como podemos ver aquí, omega al cuadrado. De esta manera, la aceleración que experimenta una partícula va a tener la siguiente dirección. La aceleración va a estar dirigida de esta forma. Este vector en color blanco representa la aceleración de la partícula. Vean que no está ni orientada totalmente de forma tangencial, ni orientada de forma hacia el centro, sino que está en algún cuadrante delimitado o determinado por los valores de sus componentes. Entonces, mucho cuidado aquí también, porque en ocasiones uno llega a encontrar que los estudiantes se refieren a que existen dos aceleraciones aquí, y lo cual no es correcto, conceptualmente no es correcto. ¿Por qué? Porque la aceleración hay una nada más. Cuando un objeto se mueve, solo experimenta una aceleración, la cual, como en este caso, se puede descomponer en dos componentes, puede tener dos componentes. Eso sí se puede, sí puede darse el caso, pero la aceleración es única, la A que está aquí. Bueno, un modo de visualizar esto, permítanme, voy a ponerles una animación, es la siguiente. Vean aquí, aquí tenemos un objeto que está rotando. No es fácil tal vez visualizar la trayectoria circular, pero podemos notar que está simplemente girando alrededor de un punto que se encuentra a la mitad de esta pantalla en color amarillo. En color verde, lo que se está mostrando es la velocidad tangencial. Entonces ustedes podrán notar que la aceleración tangencial siempre está cambiando de dirección, no de módulo. Su módulo es constante. Vean que el largo de esa flecha en color verde es la misma. Lo que está cambiando es su dirección. La aceleración centrípeta es la que está mostrada en color azul, en la flecha en color azul. Y como se pueden dar cuenta, esta siempre está apuntando hacia un punto que está en el centro de esta pantalla. Siempre mira hacia ese punto. Entonces, esos son los dos valores importantes, o sí, cinemáticamente hablando, que van a ser importantes y que vamos a retomar en los ejemplos que vamos a revisar a continuación. Antes de pasar a ellos, queda claro entonces cuál es la relación que existe entre estas cantidades y qué es lo que está sucediendo cuando un objeto experimenta una rotación. Sí, profe. De acuerdo, entonces, bueno, vale la pena comentarles los pasos que aquí solo se mencionaron, pero no se realizaron explícitamente, pues les queda a ustedes para que los trabajen. Les mencionaba, ¿no? Las reglas básicas que van a utilizar para esta parte, pues simplemente una regla de la cadena y la derivación de la multiplicación
de dos funciones que dependan del tiempo, ¿no? Entonces aplican la regla de producto según convenga y la regla de la cadena. Bueno, vamos a ver entonces este primer ejemplo sobre este tipo de movimiento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos comentan que el ángulo con el que una rueda va a estar girando como función del tiempo está dada por esta función, por la función que aquí nos aparece, donde θ está medido en radianes y t en segundos. Bueno, esa información la podemos utilizar para, aplicando análisis dimensional, conocer cuáles son las unidades del 8.5, del -15 y del 1.6, que ahí aparece. Bueno, saltándonos esa parte, nos piden determinar una expresión o una ecuación para la velocidad angular instantánea y la aceleración angular instantánea en este problema. Y el inciso C y D, adelantándome, el inciso E nos piden evaluar estas dos cantidades cuando t vale 3 segundos. Y el inciso D y E nos piden determinar la velocidad y aceleración angulares promedios entre el intervalo de tiempo t igual a 2 y t igual a 3 segundos. Bueno, entonces para responder este problema, pues vamos a ir comenzando por hacer notar lo siguiente, ¿no? Entonces, dada la función de la posición angular, la velocidad y aceleración angulares se determinan como. Entonces, ¿cómo podemos darle respuesta a esos dos incisos? El inciso A y el inciso B. Conocemos cuál es la posición, cómo cambia la posición de esta rueda en función del tiempo, cómo cambia su posición angular. Entonces, de lo discutido justo unos minutos atrás, la velocidad instantánea o simplemente velocidad angular se determina a través de la derivada de dicha función que nos están dando. ¿Cuánto vale entonces esta función? ¿Qué forma tiene? ¿Es 6.4 T cúbica? 6.4 T cúbica. Ajá. Faltan más términos, ¿no? Sí, menos 30 T más 8.5. Correcto. Entonces, retomándolo, sería 6.4 veces T cúbica menos, ¿cuál era? 30, ¿verdad? 30 veces T más 8.5. Evidentemente, si ustedes determinan
aplicando análisis dimensional a las unidades de estas cantidades constantes, podrán darse cuenta que esto que está aquí apareciéndonos lleva por unidades también radianes sobre segundo, como debe de ser. En efecto, ahí está, ¿no? Esa sería entonces la ecuación para la velocidad angular. Por su parte, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración instantánea o simplemente aceleración angular se determina derivando a la velocidad angular respecto al tiempo. Y en este caso, ¿cuánto resulta ser? Es 19.2 t cuadrada más 30. Menos 30, perdón. 19, ok, 19 punto, ¿cuánto? ¿30? 19.2. Ok, gracias. 19.2 veces t cuadrada menos 30. Muy bien. Entonces, una vez más, aplicando análisis dimensional, se podría ver que esta expresión lleva por unidades radianes sobre segundo cuadrado. Entonces, bueno, de manera muy rápida hemos obtenido el valor de estas dos cantidades instantáneas. Okay, aquí voy a escribirlo un poco mejor. 19. Muy bien. En el inciso C nos piden evalúe omega y alfa en t igual a 3 segundos. Entonces aquí podemos hacerlo rápidamente, ¿no? Entonces, en t igual a 3 segundos, ¿cuánto valen cada una de estas cantidades? Por ejemplo, omega de 3 segundos, ¿cuánto estará dándoles? Me dio 91.3 radianes sobre segundo. Perfecto, ok, 91.3 por segundo. Ahí está la velocidad angular. Y la aceleración angular, por ahí alguien lo tiene. 148. 142,8. 142. Punto 8, ok. ¿Qué unidades? Radianes sobre segundo cuadrado. Radianes sobre segundo cuadrado. Muy bien, entonces ahí están estas cantidades. Muy bien, entonces si se dan cuenta, pues no hay mucho que decir en este tipo de, bueno, hasta este momento no hay mucho que decir en este problema. Lo único que hay que recordar es esta relación bastante sutil entre estas cantidades, la posición, la velocidad y aceleración angulares a través de una derivada. Bueno, finalmente, el inciso D y E piden cada uno determinar la velocidad angular y la aceleración angular promedio en ambos casos en el intervalo de tiempo de t igual a 2 segundos y t igual a 3 segundos. ¿Qué sería entonces lo que habría que hacer aquí?
Usar las ecuaciones de velocidad angular promedio y aceleración angular promedio. Ok, y digamos, esa sería la idea en la práctica. Pero para llegar a ellos, ¿qué hay que hacer? O cambio mi pregunta. A ver, analizando la información que tenemos, ¿qué es lo que hay que obtener para después ocupar esas expresiones? ¿Qué información hay que construir? Sustituir el tiempo, bueno, los tiempos que nos dan de 2 y 3 en la expresión original que nos dan, Ajá. ¿Eso qué nos va a permitir conocer? la velocidad final e inicial. Mm, Bueno, en esos tiempos, pues. a ver. Cuando hablas de la expresión original que nos dan, ¿a cuál te refieres? ¿A esta que estoy encerrando? Ajá. Ok, esa expresión, ¿de quién nos está hablando? Lo que está encerrado en rojo, ¿de quién nos habla? De la posición. De la posición angular. Entonces, ¿qué habrá que hacer con esta ecuación? Evaluarla, como lo sugerían, en t igual a 2 y en t igual a 3 segundos. Con esta expresión, evaluada en esos dos intervalos de tiempo, o en esos instantes de tiempo, tomar su diferencia, dividirla por el incremento de tiempo, y eso que nos va a dar lugar. La velocidad angular promedio. La velocidad angular promedio, correcto. Y para la aceleración angular, ¿qué estaría pendiente por determinar? La velocidad final e inicial. La velocidad, bueno, la final, que sería los 3 segundos, esa ya la tenemos, ¿no? Afortunadamente. La que ustedes me dieron del valor de 91.3 radianes sobre segundo. Entonces, esa ya la tenemos. Faltaría entonces solo la velocidad que llaman ustedes inicial, que sería en t igual a 2 segundos. Hacen la diferencia, se divide entre el intervalo de tiempo y listo. Tienen entonces la correspondiente aceleración angular promedio. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería lo que habría que hacer. Déjenme ver si, no sé si tienen la información ya prestada y denunciado, porque si comienzo a escribir voy a tener que bajar la pantalla y ya no se va a tener ya no van a poder visualizar bien las ecuaciones. Voy a comenzar a escribir al costado y después nada más acomodo. Entonces, para inciso D y E. Miremos lo siguiente. La velocidad angular promedio y la aceleración angular promedio en el intervalo de t igual a 2 y t igual a 3 segundos se calculan como. Entonces, muy bien, entonces la primera, como lo comentaban ustedes, se determina considerando el desplazamiento o el cambio en la posición angular. Entonces habrá que tomar la posición a los 3 segundos menos la posición de esta rueda a los 2 segundos, la posición angular. Y dividirla entre el intervalo de tiempo que, de acuerdo a esto, tenemos 3 segundos y 2 segundos.
Por su parte, la aceleración angular promedio se determina como la velocidad angular a los 3 segundos, los cuales afortunadamente ya los tenemos, menos la velocidad angular a los 2 segundos. Entre el intervalo de tiempo. Ok, entonces, bueno, lo único que resta por hacer es determinar esas cantidades en esos 2 instantes de tiempo. ¿Alguien tendrá el valor de la posición a los 3 segundos? Me sale 20.1. 20, la posición a los 3 segundos. Sí, a los 3 segundos. Ok, 20.1. ¿Qué unidades? Radianes sobre segundos, ¿no? Sí, será Radianes nada más, ¿no? radianes nada más, porque es la posición a los 3 segundos. Y a eso le restan el valor de la posición a los 2 segundos. Tendrán la posición a los, ¿qué dijeron? 2 segundos. Aquí está la expresión. Menos 17.4. La posición es menos. Sí, Entonces se convertirá en una suma. ¿Cuánto, perdón? ¿Menos qué? 17.4 radianes. 17.4 radianes. Ok. Entonces se opera aquí de la manera señalada. Y la división entre un segundo, porque eso es esa es la longitud de este intervalo, nos dará la velocidad promedio, la velocidad angular promedio. Que en este caso será de 37.5 radianes sobre segundo. Muy bien. Y para terminar esta parte, nos piden la velocidad, la aceleración angular promedio. Entonces, previamente ya habíamos encontrado la velocidad angular a los 3 segundos, 91.3
radianes sobre segundo. Solo falta determinar entonces la velocidad angular a los 2 segundos. Chicos, ¿alguien ya tiene ese dato? La expresión está aquí. Menos 0.3. A ver. Menos 0.3 radianes sobre segundo. Entonces eso nos arroja una velocidad, perdón, una aceleración angular promedio de 91.6 radianes sobre segundo cuadrado. Muy bien. ¿Comentarios, preguntas de esta parte? Entonces, lo único que hay que tener aquí cuidado es en identificar correctamente si en el problema nos están hablando de una de cantidades promedios o de cantidades instantáneas. Pero, como les comentaba al inicio también, vamos a asumir que a menos que se diga lo contrario, las cantidades que estuviésemos manejando van a ser las instantáneas, las que se encuentran a partir de las derivadas. Bueno, entonces eso fue un ejemplo con relación a el cálculo de estas cantidades angulares. El siguiente ejemplo que vamos a revisar a continuación tiene que ver con la relación que existe entre las velocidades y aceleraciones angulares y las lineales. Para ello se plantea el siguiente caso. Nótese lo que tenemos a continuación. Este problema hace alusión a lo que se conoce como un péndulo cónico. En este caso, bueno, si ustedes tienen la idea de lo que es un péndulo, pensemos en esos relojes antiguos que funcionaban con una barra de metal y un disco en uno de sus extremos. Esos son ejemplos de un péndulo en el cual la masa que se sitúa en uno de sus extremos oscila de izquierda a derecha. En este caso, en el péndulo cónico, lo que se tiene, como lo relatan en el problema, es una pequeña pelota de masa en minúscula, como está dada en la figura, la cual está sujeta con la ayuda de una cuerda de longitud L a un soporte en el techo. Pero este objeto, en lugar de moverse de izquierda a derecha, está rotando. Entonces está describiendo un círculo y este círculo, digamos, está descansando en el plano XY. Bueno, nos comentan que este círculo, bueno, tiene un radio R dado por L, la longitud de la cuerda, por el seno del ángulo θ. Donde el ángulo θ, aquí hay que tener mucho cuidado. Nos dicen, aquí nos lo comentan, que θ es el ángulo que forma la cuerda con la vertical. Entonces, bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con no asociar este ángulo θ con la del vector, con la del ángulo de desplazamiento o la posición angular. No es la posición angular, este ángulo θ. Este ángulo θ en el problema es simplemente la separación que existe entre
la línea vertical punteada y la cuerda. La posición angular, en todo caso, estará dibujada en la trayectoria circular. Por acá estaremos hablando de la posición angular. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con entender bien los problemas, ¿no? Bueno, nos preguntan, ¿qué dirección tiene la aceleración de la pelota y qué causa esta aceleración? Y el inciso B, determinar la velocidad ¿sí? Y el periodo, que el periodo es el tiempo que requiere para completar una revolución de la pelota en términos de L, de teta y de G. Entonces, primero, ¿cómo vamos a analizar este problema? Nos habla de la aceleración de la pelota. Para responderla esta primera pregunta, vamos a regresarnos a hablar sobre la segunda ley de Newton. En este problema, y en concreto, en la pelota, ¿cuántas fuerzas están actuando? El peso. Ok, la fuerza peso. ¿Alguna otra fuerza? Tensión. La tensión en la cuerda, ok. Muy bien. ¿Alguna otra? La normal. La fuerza normal. A ver, la fuerza normal, ¿cómo se No. define o dónde surge? La normal es la fuerza que aplica una superficie, ¿no? A un Ajá. objeto. Ok. Y en este caso, ¿cuál sería esa superficie que estuviese, sobre la cual estuviese apoyada la masa M? Pues no habría, porque dice que la pelota está suspendida. Correcto. Por lo tanto, si no hay una superficie en la cual está apoyada, ¿qué podemos decir sobre la fuerza normal? Que no hay. No hay, exactamente. La fuerza normal solo aparece bajo las condiciones que ustedes mencionaron, ¿no? Cuando hay una superficie en contacto. Hablemos, por ejemplo, de una mesa o una pared o un plano inclinado, pero como ninguna de esas tres superficies es en las que se apoya esta partícula, por lo tanto, no hay fuerza normal. Entonces, solamente habrían estas dos fuerzas. La fuerza de gravedad, la Tierra jalando jalando esta masa M para que se dirija hacia su centro, hacia el centro de la Tierra, y la tensión en la cuerda, ¿no? La tensión en la cuerda es la que permite que este objeto pues, se mantenga suspendida, no caiga. Muy bien. Entonces, si tenemos en cuenta esto, podemos obtener el diagrama de cuerpo libre, ¿de acuerdo? Entonces, con el diagrama de cuerpo libre, podemos continuar el análisis de ese problema. Disculpe, profe. ¿Me escucha? ¿Sí? Eso le iba a preguntar ahorita para el diagrama de cuerpo libre. Ajá. Vamos a utilizar X, Y y Z, ¿verdad? Porque la tensión Ajá. está inclinada, pero respecto al, por así decirlo, al Y, bueno, al Z. Ujú. Y si lo vemos desde, por ejemplo, solo Z y X, pues Ujú. serían, o sea, como lo que había explicado de que, pero antes lo veíamos en dos, como arriba, abajo, derecha, izquierda, Claro, sí. pues ahora si la tensión está así, ¿cómo la vamos a checar? Ok, pues no, en efecto, digamos, lo que estaría cambiando es el plano en el cual tú estás definiendo tus fuerzas, pero la manera de obtenerlas no es independiente
de ese hecho. Por ejemplo, a ver, es muy buena tu observación. A ver, en este caso, en efecto, el movimiento se puede describir en 3 ejes: el eje X, el eje Y y en el eje Z. Entonces, de acuerdo a la figura o a la información que nos están dando el problema, aquí voy a extenderlo, podemos imaginar o podemos considerar que el círculo alrededor del cual se mueve esta partícula está en el eje, bueno, en el plano XY. Entonces, en efecto, va a estar así, va a estar moviéndose la partícula, ¿no? En esa trayectoria circular. La partícula, imaginemos, está ubicada en este punto. Hacia arriba tenemos la cuerda. Esta es la cuerda de longitud L. Pero entonces, nótese, de hecho, creo que para apoyar la construcción, vean, la partícula va a estar moviéndose en esta trayectoria. Por ejemplo, para fines de simplificación, podemos congelar la imagen justo cuando la pelotita está pasando por el eje X. En esa situación, en ese instante de tiempo, la cuerda se ubica de esta manera. Entonces, imaginen que rotamos esta imagen, nos colocamos enfrente de ella, viéndola desde este ángulo o desde esta dirección. La vemos de frente. ¿Y qué es lo que estaríamos observando? Un triángulo. Exacto, un triángulo. A ver, aquí está. El eje X estaría mostrado aquí. El eje Z estaría de esta manera. El triángulo se estaría formando así. De esta forma. Con la partícula pasando justo en el eje X, positivo. Y entonces este análisis vuelve a ser caer en un plano, ¿no? Sí, y entonces solamente, bueno, en este caso vamos a ignorar el Y. Sí. Si ubicas la partícula en esta situación, sí. Si en tu caso, por ejemplo, se te ocurre y dices, no me gusta esa orientación, prefiero, por ejemplo, cuando la partícula se ubica en este punto. O sea, sigue estando dentro de la trayectoria circular. Eso no hay, eso yo creo que para todos es claro. La diferencia es que la orientación de tus ejes va a cambiar porque ahora vas a considerar que ahora la cuerda está de esta manera. Y entonces en ese caso considerarías el eje Y y el eje Z de frente, viéndolo ahora desde esta dirección. Sí, entonces nuestro diagrama vamos a tratar la mayoría, bueno, por ahora todas las veces de que sea en un plano de 2 dimensiones, ¿no? Correcto. Ok. Sí, todo va a depender de que ustedes orienten adecuadamente su problema para que no se lo compliquen. Porque en efecto, uno puede aquí elegir alguna orientación, pero recuerden ustedes que el problema físico lo pueden ustedes tienen la libertad de elegir el origen donde mejor les convenga e incluso la orientación que mejor les convenga. Justamente por esa razón, si recuerdan en los planos inclinados, nunca trabajamos el eje X y Y de esta manera, sino que los rotábamos. Porque de esa manera, si colocábamos los ejes de esta forma, se simplificaba las ecuaciones. Lo mismo está sucediendo aquí. Vamos a tratar de llevar el problema a trabajarlo solamente en un plano para simplificar las cosas. Entonces, retomando la figura, de acuerdo al problema, la cuerda está haciendo un ángulo teta con el eje vertical, en este caso con el eje Z. A ver, voy a poner las dos imágenes. Así.
Ahí está. Es fácil notar que lo único que estamos haciendo en la figura de abajo, la que hemos construido, es una especie de reflexión. En lugar de haber elegido tomarle una foto, digamos, cuando la partícula está en el eje X negativo, preferimos tomarlo cuando la partícula está en esa otra posición, una posición equidistante al centro del movimiento o de la trayectoria circular. Bueno, eso no quita que entonces el ángulo θ, dada en este problema, siga siendo el mismo. Entonces el ángulo θ que aquí aparece, perdón, que en el problema inicial aparece aquí dibujado, es el mismo que si lo tomáramos como una especie de reflexión. Bueno, entonces, en este dibujo, de hecho, creo que lo que va a convenir es, mejor me lo llevo así. Ahora, la partícula M, sabemos cuántas fuerzas están actuando, las mencionaron hace unos instantes, ¿no? Sería, entonces, la tensión a lo largo de la cuerda y el vector peso de esta partícula que está actuando hacia abajo. Esas son las fuerzas que están actuando. Ahora sí, construyendo el diagrama de cuerpo libre, ¿cómo quedará? Recuerden que en el diagrama de cuerpo libre, situamos a la partícula en el centro del diagrama y a partir de dicho centro colocamos o construimos las fuerzas. Entonces la tensión va a tener esta orientación. Y el ángulo θ que aparece formándose con el eje vertical se puede poner aquí. A ver, quisiera ver si eso es claro para todos. Es como si estuviera al revés, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la razón de por qué se puede ver así? A ver, vean, aquí si construyo la línea original, digamos, en la figura de la izquierda, tenemos lo que se conoce como ángulos alternos internos. Eso es de trigonometría, ¿no? Y los ángulos alternos internos son iguales. Por lo tanto, este ángulo esa es la dirección que nos da el problema. Esta. Lo podemos, para nuestro diagrama de cuerpo libre, escribirlo acá abajo, puesto que son el mismo. Y el argumento, repito, es que son ángulos alternos internos. Muy bien. Y por otro lado, el peso pues apunta hacia abajo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la aceleración que va a experimentar esa partícula? ¿Hacia dónde cómo va a ser la aceleración aquí? Vean ustedes. A ver, vamos a pensar en lo siguiente. ¿Qué pasa si la cuerda, por la razón que sea, se retira? Se rompe o simplemente se suelta la masa M. ¿Sale en línea recta? Sale en línea recta, muy bien. Entonces, pensemos, ¿cuál es el papel que tiene la tensión en este problema? O en el movimiento del objeto. ¿Cuál es el papel de la tensión? Perdón, aquí sería el eje Z, perdón, aquí sería el eje Z. A ver, pienso de esta manera. Si se quita la cuerda, que equivale a decir la tensión desaparece, ¿qué pasa con la partícula? Se mueve en línea recta.
Entonces, ¿cuál es el papel de la tensión? Mantener la pelota suspendida. No solamente eso, Mantener la trayectoria circular. correcto. Mantener la trayectoria circular, porque si se quita la tensión, es decir, se quita la cuerda, no hay trayectoria circular. La pelota avanzaría en línea recta. Entonces, ese es el papel de la tensión. No solo mantener a la cuerda a la pelota suspendida, sino además forzarla a que mantenga la trayectoria circular, que se mantenga rotando alrededor del eje Z. Esta idea va a ser muy importante por lo siguiente. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando vimos esta parte de la segunda ley de Newton, se tenía que construir una especie de tabla y de ahí reobtener las ecuaciones. Me voy a saltar esa parte, voy a pasar directamente a las ecuaciones, porque lo que me interesa ya no es ver esa metodología de la construcción de las ecuaciones, sino la conexión con el movimiento circular. Entonces, vean, las ecuaciones que surgen del diagrama del cuerpo libre son. Entonces, evidentemente aquí tenemos dos ejes. Entonces, en el eje X que vamos a obtener de información. En el eje X, nótese que la tensión tiene una componente. Esta sería la componente X de la fuerza de tensión. Y de forma vertical, también tiene la componente T sub Z. Muy bien, entonces en el eje X podemos escribir lo siguiente. Sería menos la tensión, sería menos la tensión por el coseno. Nada más, es cuestión nada más de ver ahí la figura, ¿no? El triángulo que se está formando. Sean cuidadosos, nótense que el triángulo que se está formando en este caso es este. Y el cateto que es opuesto al ángulo es justamente la componente X. Por lo tanto, tenemos que menos T veces el seno del ángulo teta y esta componente, ¿qué es lo que va a generar? ¿Qué tiene que generar esta tensión? La posición de la masa. Segunda ley de Newton. Masa por aceleración. Masa por una aceleración. Pero esta aceleración, ¿de qué tipo es? No puede ser una aceleración que tenga como efecto mover a la partícula en línea recta. Angular, ¿no? Una aceleración que mantiene a la partícula en trayectoria en una trayectoria circular. Pero lo que me refiero es, ¿a cuál de estas se estará generando aquí? ¿Una aceleración tangencial o una aceleración centrípeta? ¿Centrípeta? Exacto, una aceleración centrípeta. Dirigida siempre al centro de la trayectoria. Vean, si dibujamos aquí en el esquema que está a la izquierda, la aceleración que experimenta la partícula, hay una aceleración que es tangencial. Pero si notamos con cuidado, esa aceleración tangencial, pues no tiene mucho que ver con la presencia de la cuerda. De hecho, si quitan la cuerda, la aceleración hace que el objeto pues avance en línea recta. Entonces no es esa la que está generándose gracias a la cuerda.
¿Cuál es? Pues una que apunte hacia el centro. Una que siempre está apuntando hacia el centro, hacia el eje Z. Es decir, que esta aceleración le podemos asignar el subíndice C, queriendo decir aceleración centrípeta. Y esa es la conexión. Es decir, que cuando esta tensión, o mejor dicho, la componente X de la tensión, genera una aceleración dirigida hacia el centro de la trayectoria. Por lo tanto, esta aceleración tiene que tener signo negativo. Porque debido a la orientación de ejes que elegimos, sí es claro que la aceleración, justo cuando en esta imagen que tomamos, la aceleración apunta en la dirección X negativa. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, por eso le podemos poner ese signo menos aquí en la ecuación. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tomado la fotografía, digamos, hacia acá, en la parte opuesta? Ahí donde estoy señalando. ¿Qué signo tendría que tener la aceleración? Positivo. Sería positivo. Porque siempre va a estar buscando dirigirse hacia el centro de la trayectoria, hacia el centro del círculo. Muy bien. ¿Preguntas con esta parte entonces? Aquí está la sutileza. Esta es la parte sutil en esta nueva descripción que estamos realizando ahora. La aceleración que se va a generar no es una que produzca un movimiento en línea recta, sino como va a ser un movimiento rotacional alrededor de un eje, la aceleración que se produce es una aceleración centrípeta. Trata de mantener a la partícula siguiendo la trayectoria circular. Y esta aceleración centrípeta, ¿qué módulo tiene? R veces omega cuadrada. R veces la velocidad angular al cuadrado. Por lo tanto, aquí, en esta ecuación, podemos hacer la siguiente sustitución. Esto es igual a menos la masa de la partícula por el radio del círculo al cual se esté moviendo por la velocidad angular al cuadrado. ¿Queda claro, muchachos? Entonces, aquí, ¿cómo es que se introduce ahora las variables angulares? En el eje Z, pues tenemos la componente Z de la tensión, menos el peso. Entonces, en la componente Z, en el eje Z, perdón, nos queda tensión por el coseno del ángulo θ, menos el peso de la partícula, igual a 0, porque no hay movimientos en el eje Z. La partícula, al momento de rotar, no da saltos, no da ligeros brincos, por lo tanto la aceleración es 0. Entonces, de esta ecuación uno puede obtener rápidamente, o la conclusión evidente, es que la tensión que mantiene a la partícula suspendida tiene como módulo el valor del peso de la partícula sobre el coseno del ángulo θ. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No, por favor. Ok, entonces ya, bueno, para darle respuesta a la pregunta del inciso A, vamos a parafrasearlo de la siguiente manera, porque nos estaban preguntando
qué dirección va a tener la aceleración que experimenta la partícula y, si no mal recuerdo, también qué causa esa aceleración. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, podemos identificar que la componente X de la tensión T genera una aceleración sobre la masa M, que hace que ésta se mantenga en una trayectoria circular. Entonces, esa aceleración va a estar presente, la aceleración centrípeta siempre va a estar presente en tanto esa tensión se mantenga, en tanto la cuerda mantenga rotando a la partícula, esa aceleración va a estar presente. Es decir, la componente X de la tensión genera una aceleración centrípeta o radial, también como se le conoce, sobre la partícula. Eso es lo que estaríamos encontrando aplicando la segunda ley de Newton. Entonces, la aceleración es tal que no va a generar que el objeto avance en línea recta, sino que se mueva de forma circular. Para el inciso B, la velocidad con la que se mueve la partícula aquí viene una parte importante en cómo uno interpreta la pregunta. Nótese lo que nos cuestionan. Calcule la rapidez o velocidad y el periodo. Bueno, ahora nos preocupamos por el periodo. Calcule la rapidez. No nos dice que sea angular. Por lo tanto, como no nos dice que sea angular explícitamente, podemos asumir que lo que nos piden es la velocidad lineal con la que la partícula se está moviendo. Entonces, la velocidad lineal, como vimos aquí, el movimiento rotacional, es esta. Esta es la velocidad lineal. Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicar el radio de la trayectoria circular por la velocidad angular con la que esta partícula se esté moviendo. Entonces, la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular. Ahora, el radio nos dice que mide L por el seno de teta. ¿Es claro por qué eso es cierto? ¿O debemos de creerlo? ¿Cómo podemos convencernos que esta información es cierta? Vean ustedes, el radio de la trayectoria circular, aquí está R también, delimita un triángulo rectángulo. Vean, aquí está la hipotenusa, ahora sí, la hipotenusa, y este cateto. Bueno, no se alcanza a ver. Este cateto. Y el ángulo teta está aquí. Por lo tanto, si somos observadores, R,
que es esta distancia, se relaciona con el ángulo θ a través del seno de este ángulo y la longitud de él. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es un poco de trigonometría y nada más. Pero bueno, lo comento para que ustedes lo tengan presente si se aparece algún tipo de esta situación en algún problema posterior. Entonces, el radio mide L veces el seno de θ. ¿Cuánto vale omega? Vean, omega se puede conocer de esta ecuación, si quieren llamarla ecuación 1. Por acá tenemos la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 1 podemos ver que omega, bueno, está elevado al cuadrado, pero se puede despejar, es igual a t veces el seno de θ entre la masa de la partícula por el radio. Entonces aquí tenemos que indicar una raíz cuadrada de t veces el seno de θ sobre la masa de la partícula por el radio. Pero el radio de la circunferencia, ya lo teníamos aquí anotado. Podemos continuar la respuesta notando que la tensión a su vez es mg por el coseno de θ. Entonces aquí sí lo podemos hacer. Ok, muevo esta parte. Todos estos cálculos los estoy haciendo así para ahorrar tiempo y llegar entonces finalmente a la expresión que nos interesa. Muy bien. Nótese además que entonces la masa se elimina. El seno, que aquí aparece, se elimina con este otro, el de abajo. Entonces, ¿qué queda? Entonces nos queda finalmente una L aquí adelante y ahí está. Esa sería la velocidad con que este objeto se estaría moviendo. Pueden aplicar análisis dimensional para cerciorarse que esta cantidad, que esta ecuación, con la raíz cuadrada y lo demás, tiene en efecto unidades de longitud sobre tiempo. ¿Preguntas, comentarios entonces de aquí? No, profe. ¿No? Bueno, entonces aquí no es muy complicado. O sea, el detalle fino simplemente estuvo en esta parte. Todo lo demás fue un procedimiento habitual para expresar una de esas cantidades en términos de otras, haciendo un poquito de álgebra. Finalmente, para este problema, el periodo nos dice que es el tiempo requerido para completar una revolución. ¿Qué quiere decir eso? Eso a manera de ecuación, ¿cómo podemos representarlo?
El periodo del movimiento de la partícula es. Entonces nos dicen que es el tiempo que le toma completar una revolución. ¿Eso qué quiere decir? Le vamos a llamar T mayúscula. El periodo T es el tiempo que le toma a la partícula avanzar 2pi radianes, eso es lo que significa una revolución o una vuelta completa. ¿A qué velocidad? ¿Con qué velocidad estaríamos o qué términos estaríamos utilizando para esa velocidad que nos piden aquí? ¿Okay? Tiene que ser la velocidad de omega para que esta ecuación sea dimensionalmente correcta. Entonces lo único que hay que hacer aquí en el periodo pues es sustituir el valor de omega, el cual se encuentra de la ecuación que tenemos arriba. Se simplifica o se hace ahí alguna, alguna simplificación que se requiera y listo. Se tiene entonces el periodo de movimiento o de rotación. ¿Comentarios, preguntas de esta parte? Con el problema ya en forma general, ya resuelto en su totalidad. No, profe. Ok, entonces, a ver aquí. Muy bien. Y bueno, este último lo vamos a discutir aquí brevemente. Este es un ejemplo, un caso muy similar al anterior. A ver, nos comentan que tenemos un disco de masa M mayúscula que está rotando, ¿no? Que está distribuyendo una circunferencia en una mesa. En esta mesa de hockey que no tiene fricción. Y mantiene una órbita, ¿no? Gracias a que este bloque, masa M, está atorado o está atado a un segundo bloque de masa más pequeña, el cual se mantiene colgando. Entonces, mientras el bloque se mantenga estático, el bloque de masa minúscula, el disco en la mesa va a estar rotando con un radio R constante. Nos piden entonces determinar la velocidad con la que este disco va a estar moviéndose, o mejor dicho, demostrar que la velocidad es justamente esta, la que está aquí mostrada. Entonces, para determinar eso, lo voy a hacer aquí muy rápido. Notemos que en este problema tiene dos objetos. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos es. Entonces se construye de manera habitual, como ya ustedes lo saben hacer. El único detalle aquí es tener cuidado, ¿no? en identificar la aceleración que se está generando. Entonces, para la partícula de masa M mayúscula, voy a anotarlo aquí, este es el diagrama de cuerpo libre para esa partícula. ¿Cuántas fuerzas están actuando?
La detención. La tensión, ok, sí, va muy bien. Si asumimos que la imagen que vamos a trabajar es la que estamos en la figura, ¿en qué dirección está dirigida la tensión? X, ¿Positivo o negativo? negativo. O sea, así. Sí. Ok. Entonces, si asumimos que esa es la dirección de la tensión, cuidado, quiere decir que el objeto, el disco, está en esta posición. Si el disco está en esa posición, lo que vamos a construir a continuación sí sería su diagrama de cuerpo libre. Si el objeto está ubicado en la imagen que nos está dando el problema, ¿qué dirección tendría que tener la tensión? Hacia X, ¿no? X positivo, porque la tensión está, digamos que depende de cómo estemos viendo la cuerda. Entonces, mucho cuidado, por eso les digo que el punto aquí importante con este nuevo tipo de problemas es que la tensión va a estar, no va a tener una dirección fija, porque como el objeto está rotando, la tensión a veces va a estar apuntando hacia la izquierda, otras hacia la derecha. Solamente hay que ser cuidadosos. Bueno, entonces, si esto es así, si la tensión está apuntando a la izquierda, significa que el objeto está ubicado en la parte derecha de esa trayectoria circular. Bueno, ¿qué otras fuerzas estarán actuando? Normal. Ahora sí hay una fuerza normal porque está en contacto con una mesa, una superficie. Y el peso, ¿no? El peso de este objeto. Que voy a llamarlo peso sub m mayúscula, WM mayúscula. El segundo objeto, sobre él están actuando, no se alcanza a distinguir bien, la fuerza tensión Y el peso. y su peso. Ahora aquí la fuerza tensión, esa sí no cambia de dirección, esa siempre va a estar apuntando hacia arriba. Aquí no importa cómo visualicemos el problema, esta fuerza siempre va y él siempre va a estar apuntando hacia abajo. Entonces, nada más para terminar esta parte. ¿Cuáles van a ser las ecuaciones de movimiento, pues las ecuaciones dinámicas para cada partícula? Las ecuaciones que surgen de los diagramas de cuerpo libre son para la masa m, tenemos en el eje X, a ver, lo voy a escribir, sería la tensión que está dirigida hacia el eje X negativo, igual a ¿qué? Menos una masa por una aceleración centrípeta. ¿Sí les es claro? ¿Por qué? Bueno, aquí me M mayúscula. ¿Sí es claro? ¿Por qué se está teniendo así una aceleración, pero de este estilo, de este tipo, centrípeta? Ahí está entonces. Estas serían las ecuaciones para cada objeto. Entonces, la conexión
con el movimiento circular va a estar dado justamente aquí. Esto a su vez, recordemos, es menos la masa por el radio de la circunferencia, que en el problema nos dicen que es R mayúscula, por la velocidad angular con la que se está moviendo, con la que está rotando. Ese es el valor de la fuerza centrípeta. Entonces, utilizando la ecuación que se empleó acá abajo, V igual a R por omega, uno hace un poquito de álgebra, combina estas ecuaciones y puede demostrar lo que aquí se nos pide, que V dependa de la raíz de esos 4 términos. ¿Ok? Entonces, bueno, esa parte ya la pueden ustedes trabajar, yo creo, sin ningún problema. Lo importante aquí a rescatar es que la aceleración va a tener esta forma muy concreta cuando el movimiento sea circular. R, el radio de la circunferencia, por la velocidad angular al cuadrado. ¿Comentarios, preguntas aquí, muchachos, con esta parte? No, profe. No, ¿No? Bueno, pues entonces nada más les digo, hacer ahí hacer la parte algebraica y ya uno demuestra ahí sin mucho problema ese resultado. Muy bien, entonces el día de mañana seguiremos avanzando con los temas. Veremos uno nuevo, pero que sigue relacionado con el movimiento rotacional. Y de hecho es lo que estaremos hablando ya de aquí hasta finalizar el semestre. Muy bien, muchachos, pues bueno, terminamos aquí y lo estamos retomando el tema en la siguiente clase, el día de mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, excelente tarde. Nos vemos, profe. Hasta luego.